Hola jóvenes, les voy a mostrar a través de este tutorial cómo se realiza la suma de dos vectores. El método se llama método del paralelogramo. Lo vamos a realizar por el método analítico porque sabrán que también hay métodos gráficos, pero nos interesa que aprendan el método analítico. Dice el problema, encontrar por el método analítico la resultante de la siguiente suma de vectores, así como el ángulo que forma con el eje horizontal. Realiza el procedimiento completo escribiendo fórmula, sustitución, resultado de manera ordenada. Y también el esquema, jóvenes, el esquema también es una parte muy importante del problema. Sin el esquema, pues entonces yo dudaría de cómo hicieron el procedimiento, porque es a través del esquema que tú sabes de qué se está hablando. Entonces, háganlo también, por favor. Aquí me están mostrando dos vectores. A estas alturas ustedes ya habrán investigado qué es un vector, cuáles son las características de un vector. Y bueno, sabrán que algunas magnitudes derivadas se representan como vector. Es por eso que los datos que aquí nos proporcionan de F1 y F2, pues se refiere a la magnitud de fuerza, que precisamente es una de las magnitudes que se representa como vector. ¿Ok? Tenemos fuerza 1, F1, es igual a 38.9 newtons. Los newtons son la unidad de medición de la fuerza. Y tenemos una fuerza 2 de 25.38 newtons. Entre ellas, entre estas dos fuerzas o vectores, hay un ángulo de separación de 100 grados. Así que esta es la información que nos van a proporcionar. Nuestros dos vectores con sus magnitudes y el ángulo de separación entre ellos. Así que vamos a comenzar con el método del paralelogramo. El método del paralelogramo consiste en trazar las líneas paralelas de cada uno de nuestros vectores y pues obtendremos una figura geométrica que consiste precisamente en el paralelogramo y es por eso que se le llama así a este método. Así que vamos a trazar esas líneas paralelas de cada uno de nuestros vectores. Aquí yo estoy trazando la línea paralela de F1. Tiene que ser exactamente la misma medida que ese vector. ¿Ok? Ahora yo voy a trazar la línea paralela de F2. Entonces, ahí está. ¿Ok? También debe de ser exactamente la misma medida que mi línea de F2. ¿Ok? Así que, en ese sentido, yo debo ser consciente que esta línea que acabo de trazar también vale lo mismo que mi vector F1, que mide 38.9 newtons. Y esta otra línea, como es exactamente igual a mi F2, pues también vamos a ponerle, a identificarlo como tal. F2 es igual a 25.38 newtons. Después de haber trazado mis líneas paralelas, debo identificar la resultante. Y este es otro punto importante del que deben de tomar nota, jóvenes, y resaltar esta nota.
porque siempre va a ser de esta manera. La línea resultante siempre va a partir del origen de mis dos vectores iniciales, ¿ok? Así que yo en este momento estoy identificando el origen de mis vectores y voy a trazar mi línea resultante, que es de ese punto a la esquina en donde se encuentran las dos paralelas que recién acabo de trazar. ¿Ok? Entonces, ahí está mi resultante y la identifico como tal, con la letra R. ¿Ok? Esa es mi resultante. Es muy importante que noten ustedes que se forman dos triángulos precisamente después de trazar o identificar mi resultante. Observan que se forman dos triángulos. Esos triángulos son exactamente iguales, jóvenes. Y entonces yo debo de elegir uno de esos triángulos para obtener la medida que me están pidiendo. Bueno, yo voy a elegir este triángulo, por eso lo voy a sombrear. Lo pueden colorear, lo pueden sombrear, lo pueden hacer. Aquí la intención es identificar cuál es el triángulo que estoy seleccionando para su estudio. Precisamente este tema es la razón por la que retomamos el estudio de triángulos en las semanas del propedéutico, porque pues tenemos con base al tipo de triángulo algunos métodos para resolver sus lados, cualquiera de sus lados. Entonces, justamente vamos a hacer uso de este conocimiento que recién recordamos. Ya que identifiqué el triángulo que voy a utilizar, pues entonces ponemos en práctica pues esos métodos que recién recordamos. Nos decía que debo de identificar mis lados y los ángulos de este triángulo. Este triángulo, al momento de observarlo, me doy cuenta que es un triángulo oblicuángulo, porque todos sus lados son diferentes y por tanto todos sus ángulos son diferentes. Entonces, para resolver este tipo de triángulos, pues debo hacer uso de mi ley de senos y de mi ley de cosenos. Así que vamos a comenzar identificando estos lados y ángulos. Yo ya tengo que este lado se llama fuerza 1 igual a 38 newtons, ¿ok? Le voy a poner lado A, porque las fórmulas que yo tengo de mi ley de cosenos y mi ley de senos, pues están en función de las letras A, B y C y mis ángulos alfa, beta y gamma. Entonces, si yo ya identifiqué ese lado como lado A, que es igual a mi fuerza 1, ahora voy a utilizar la letra B para identificar mi fuerza 2, que también es un dato que ya me proporciona. Y por tanto, mi resultante pues va a ser mi lado C, que es precisamente lo que me están pidiendo calcular. ¿Ok? Ya tengo identificados los lados. Recuerden que esta parte es muy importante, es justamente lo que les comentaba. Si ustedes no realizan el esquema, pues entonces, pues sí es
motivo de duda de cómo realizaron el procedimiento, porque esa es la base para las ecuaciones que vamos a utilizar. Ok, ya identifiqué mis lados. Recuerden que debo identificar mis lados respetando esa relación que hay entre lado y ángulo. Nosotros ya en su momento vimos que el ángulo que se encuentra frente a mi lado A lo voy a llamar ángulo alfa, ¿ok? Pero solamente es la parte que está sombreada, señalada de ese triángulo que seleccionamos, jóvenes. Y no porque me hayan dado un ángulo inicial de 100 grados entre los vectores F1 y F2, quiere decir que, bueno, a mi parecer se partió a la mitad y entonces son 50 y 50. Eso no pasa, chicos. Lo vamos a comprobar de manera analítica, pero no deben de suponer que se reparten esos 100 grados entre dos. ¿Ok? Ya veremos ahorita que no es eso. Así que vamos a terminar de identificar nuestros ángulos. ¿Ok? Este alfa es el que está justo enfrente de mi lado A. El que está enfrente de mi lado B, que este es el que acabo de identificar, entonces se va a llamar beta. ¿Ok? Ese es el ángulo beta. Y finalmente, el que está frente al lado C, lo voy a identificar como mi ángulo gamma. ¿Ok? Entonces, ya tengo identificados lados y ángulos. A partir de la información de mi esquema, entonces yo voy a sustituir mis valores en las ecuaciones que yo ya debo de tener en mi formulario porque fue parte de los temas que analizamos en las semanas del curso propedéutico. Pero antes de sustituir en las fórmulas, debo de analizar qué ángulo de estos tres que he identificado, cuál de los tres tengo, qué valor tengo. Ya les había mencionado, no puedo suponer que alfa es la mitad de los 100 que me habían proporcionado inicialmente, porque no es así. Pero puedo deducir a partir del conocimiento que ya he adquirido en mis materias de grados anteriores, es lo siguiente. Bueno, yo tengo un ángulo inicial de separación entre mi fuerza 1 y mi fuerza 2 de 100 grados. Al haber trazado la línea paralela sobre este mismo vector F2, entonces yo puedo decir que este ángulo que está aquí también es el mismo. ¿Ok? Y entonces yo sé que en esa parte también están esos 100 grados. Y a partir de esta información, yo puedo saber cuánto vale mi ángulo gamma. ¿Por qué? Porque sería el ángulo complementario. Debo de recordar que si yo tengo medio círculo, estoy formando un ángulo de 180 grados, ¿ok? Que es la mitad de mi circunferencia, que es de 360. Entonces, para completar esos 180 grados, que es justamente
lo que formaría en este eje del vector F2, pues cuánto me falta. Yo tengo ya un ángulo de 100 grados y entonces para completar esa medida me faltan 80 grados, que sería entonces el valor de mi ángulo gamma. Gamma es igual a 80 grados, perdón. ¿Ok? Generalmente en este método van a tener que deducir precisamente alguno de esos ángulos, entonces pues es muy importante la observación. Así que ahora sí, tengo ya los datos explícitos e implícitos, ¿verdad? Que yo pudiera adquirir. Y ahora sí, vamos a calcular el lado que me están pidiendo, que en ese caso es el lado C. Ustedes ya tienen en su formulario, pues la fórmula para calcular el lado C para los triángulos oblicuángulos, que sería poner en práctica la ley de cosenos. Y nos dice que C es igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada menos el doble producto de A por B por el coseno de gamma. Esa es la fórmula de mi ley de cosenos que me va a permitir calcular el lado C. Así que vamos a sustituir esta ecuación. ¿Cuánto vale A? Pues es a través de mi esquema. A vale 38.9 newtons. Con poner la cantidad es suficiente. 38.9 al cuadrado más B cuadrada. Observo mi esquema y B tiene un valor de 25.38 al cuadrado. Continúo mi fórmula y dice que debo restar, así que pongo el signo menos el doble producto de A, que ya habíamos obtenido su valor, que es de 38.9, por B, que es de 25.38, por el coseno del ángulo gamma, coseno de gamma, que justamente ya obtuvimos el valor y que es 80. ¿Ok? Ya tenemos absolutamente todos los datos necesarios para calcular mi lado C. No olviden poner pues el símbolo de raíz cuadrada, que es parte de mi fórmula. Entonces, pues realizo las operaciones para obtener este resultado. Ya se les había recomendado que hiciéramos por partes las operaciones para no cometer algún error. Primero esta suma de cuadrados y después toda esta parte de multiplicación. Así que les pido por favor que realicen ustedes también la actividad, que vayan comprobando los valores que yo voy obteniendo, porque pues también es posible que nos equivoquemos. Entonces, por eso es importante que todos vayamos realizando la operación. ¿Ok? Entonces, los resultados obtenidos de estas operaciones de la sumatoria de cuadrados, pues es de
2157.35 menos el resultado de toda esta multiplicación. Recuerden que la recomendación es iniciar primero con la función trigonométrica. Saquen coseno de 80 y lo multiplican con los otros factores, es decir, por 25.38, por 38.9 y por 2. ¿Ok? Entonces, el resultado de esa multiplicación es de 342.88. Vamos reduciendo nuestra operación, realizamos esa resta y tenemos un resultado de 1814.47. Entonces, finalmente, podemos sacar raíz cuadrada de este valor y obtener pues ya el lado C o resultante, que es lo que me están pidiendo. En ese caso, pues realizo la operación y tengo un resultado de 42.6 newtons. Recuerden que estamos trabajando con la magnitud de fuerza y que su unidad de medición pues son los newtons. ¿Ok? Aquí ya estoy resolviendo esta parte que me pide calcular la resultante. Pero hay otra parte. Dice que también debo calcular el ángulo que forma con el eje horizontal. ¿Ok? La resultante ya la obtuve, pero debo calcular el ángulo que forma mi resultante con el eje horizontal. Yo voy a tomar mi vector F2 como mi horizontal, como mi eje horizontal. Y entonces, si yo analizo cuál es el ángulo que se forma de la resultante o lado C que acabo de calcular y mi eje horizontal, que lo que va a ser mi lado B, pues entonces observo que el ángulo que se forma es alfa y entonces es el ángulo que debo calcular. ¿Cómo lo voy a calcular? También ya fue tema de repaso y que para este tipo de triángulos oblicuángulos pues debo hacer uso de mi ley de senos. Así que yo tengo 3 igualdades en esa ley de senos, pero solamente debo considerar 2 de esas igualdades. ¿Cuáles son esas 2 igualdades que voy a considerar? Primero, en donde está mi incógnita, justamente es alfa. Entonces, la primera igualdad pues será seno de alfa sobre A. Es igual. Y la siguiente igualdad que voy a considerar es la que tenga tanto el ángulo como el lado. Ambos deben de ser mis datos, o sea, ya debo de contar con esa información. Entonces, justo acabamos de calcular el lado C y ya tenemos el ángulo gamma, ya lo teníamos como dato, ¿ok? Entonces, esa es la otra igualdad que voy a considerar. Seno de gamma entre el lado C, ¿ok? Y entonces, pues voy a despejar la incógnita que me interesa, que justamente pues es seno de alfa. Voy a ir
poniendo flechitas para llevar la continuidad de este despeje, ¿ok? Entonces, ¿cómo me quedaría el despeje de seno de alfa? Seno de alfa es igual. Pues la única variable que le estorba a seno de alfa y que está del mismo lado sería a. Como está dividiendo, pues entonces pasaría multiplicando del otro lado. Así que me queda a por seno de gamma entre c. ¿Ok? Ahí tengo mi despeje de seno de alfa. Sin embargo, lo que nos interesa es dejar el ángulo alfa solo. Así que vamos a utilizar la función de inversa de seno para que quede mi ángulo solo. Por tanto, sería alfa es igual a seno a la menos 1 del despeje que ya habíamos realizado. A por seno de gamma entre c. ¿Ok? Y entonces, pues finalmente vamos a sustituir. Seno a la menos 1 del valor de A que vemos en nuestro esquema, que es de 38.9. Después me dice que lo debo multiplicar por seno de gamma, que ya también habíamos obtenido, que es seno de 80. No olviden poner las funciones trigonométricas, porque hay quienes solamente sustituyen la cantidad, es decir, 80, pero se olvidan de la función trigonométrica y eso no lo deben de hacer, jóvenes. Deben de seguir al pie de la letra la fórmula. Así que es seno del ángulo, sería seno de 80. Entre el lado C, que recién habíamos obtenido y que es de 42.6. Así que vamos reduciendo nuestra operación, haciendo los cálculos correspondientes. Recuerden comenzar con la función trigonométrica, sacan seno de 80 y el resultado lo multiplican por 38.9. El resultado de esa multiplicación la dividen entre 42.6 y esa operación les da un resultado de 0.8993. ¿Ok? Al sacar la función inversa de seno de ese valor, pues entonces obtengo un ángulo de 64.07 grados. ¿Ok? Este es mi ángulo alfa. ¿Se dan cuenta
¿Por qué les decía que no deben suponer que va a ser la mitad del ángulo que les proporcionen? Aquí fácilmente resuelven algunos de que, bueno, voy a repartir 50 y 50 de un lado, pero ya vieron que no. El ángulo alfa es de 64.07 y entonces ya estamos resolviendo lo que nos piden. Nuestra resultante, que es el lado C, que nos dio de 42.6 y el ángulo alfa, que es de 64.07. A partir de mi ley de senos, que, que es para ángulos, y ley de cosenos, que fue para el lado. ¿Ok? Muy bien.